Yo les hablaré acerca de las dificultades que están ligadas al retraso mental y al desarrollo. Hablando un poquito acerca de lo que ha sido la contextualización del retraso mental, ¿verdad? Un poquito de la historia y el contexto de la sociedad. A lo largo de la historia, lo que ha sido los distintos enfoques y las maneras para entender el retraso mental han variado sorprendentemente, tanto así que esos cambios han variado desde las primeras concepciones del final del siglo XIX, basadas en el carácter endógeno o inmutable de los problemas, hasta pues las actuales que están basadas en la modificabilidad del mismo, dependiendo de los factores educativos, sociales, económicos, también de la cantidad, la calidad y de la funcionabilidad de la interacción. Ahora, en la actualidad, a diferencia de unas décadas pues atrás, entre los profesionales de la salud y los profesionales educativos, dominaba ese optimismo respecto a las expectativas del desarrollo intelectual, emocional, social, a las que las personas tenían que exponerse durante largos siglos, que había costado el cambio de actitud y expectativa con respecto a los niños. Ellos recibieron múltiples etiquetas. Se les denominaba niños idiotas, morón, subnormales educables, severos, subnormales educables ligeros, subnormales educables débiles, retardado del desarrollo, deficiente mental, inmaduro evolutivamente, retardado mental, retardado madurativo, con dificultades de aprendizaje, retraso mental, y oligofrénico, que se le utilizaba este término en la medicina para los niños que tenían esa limitación de capacidad intelectual y el comportamiento adaptativo. Estos significados eran acuñados en los enfoques psicológicos que eran dominantes en la época en que nos situemos. Ejemplo, en el primer tercio del siglo XX, apoyada por la medicina y la psicometría, Binet elabora estrategias e instrumentos dirigidos a la medición y la clasificación de la población con respecto a la dimensión inteligencia, ¿verdad? A lo que hoy día conocemos también como la escala inteligencia Stanford-Binet, quien él en 1905 fue pionero en la creación de este instrumento que lo utilizamos hoy día para entender las manifestaciones de la capacidad cognitiva. En este sentido, la nomenclatura que utilizamos como subnormal, severo, educable, podemos considerarla como precursora de la categoría actual, que sería la deficiencia mental ligera, moderada, severa y profunda, con las que se clasifican a los sujetos que presentan pues un retraso mental. El autor Puig de la Bellacasa en 1990 habla de la evolución que pues han seguido los distintos enfoques a la hora de abordar el fenómeno. Se identifica el primer modelo, que es el modelo tradicional. Este modelo más que nada está asociado a una visión animista. El modelo de rehabilitación, que consiste en la dominada por la interacción del médico profesional sobre el paciente. El modelo de autonomía personal, que este modelo está enfocado en pues buscar esa independencia en la vida del sujeto. Además tenemos los factores biológicos, los factores ambientales y los factores psicológicos. Respecto a los factores biológicos, son aquellos de tipo biogenético que nos permiten predecir con mayor certeza el riesgo de que un sujeto experimente retraso mental. Entre ellos, los dos síndromes mejor conocidos asociados a anormalidades cromosómicas son el síndrome de Down y el síndrome de X frágil. Ambos síndromes incluyen normalmente características físicas típicas y retraso mental. Según Cunningham, en 1990 existe una serie de características físicas que con mayor facilidad podemos detectar en los recién nacidos afectados con síndrome de Down.
Entre las enfermedades prenatales más frecuentes asociadas a retraso mental tenemos los casos de hidrocefalia y microcefalia. La primera se refiere a la presencia de líquido cerebroespinal en el cráneo, lo que incrementa el tamaño del mismo creando presión en el cerebro. Y la segunda se refiere a que el cráneo es significativamente más pequeño de lo normal. Además, tenemos los factores ambientales. Entre los factores etiológicos asociados a retraso mental de carácter no biológico tenemos los de carácter ambiental y psicológico. Entre los factores ambientales podemos citar la pobreza, el nivel de renta, la procedencia de los ingresos, las características del barrio, las condiciones de la vivienda, la calidad y cantidad de recursos psicopedagógicos de la escuela a la que asiste, si en tal caso asiste, el número de hijos, el orden de los hijos, la diferencia de edad, entre otros. Factores psicológicos. Entre los factores de carácter psicosocial citados con más frecuencia encontramos el nivel educativo de los padres, el estilo de vida de los padres, el nivel de estrés en el ambiente, los recursos emocionales de la familia para hacer frente al estrés, el número de hijos que han de compartir esos recursos, la flexibilidad y comprensión de los padres al hacer frente a las demandas de los hijos y el estilo de resolución de conflictos en la familia. Finalmente, entre las condiciones asociadas a interacciones personales más incapacitantes que conocemos están los malos tratos físicos, psicológicos y emocionales, el castigo, el abuso, la privación, abandono y negligencia. Si bien es cierto, una de las partes más importantes del diagnóstico es la evaluación. Yo voy a hablarles un poco sobre cómo se trata en los casos de retraso mental y bueno, que al igual que cualquier otro trastorno o cualquier otra condición, estos tipos de evaluaciones se deben hacer de manera rigurosa, sobre todo tomando en cuenta en primera instancia si se cuenta con la presencia de esta condición en la persona o no, y de igual manera el impacto que tiene esta condición en la vida y funcionalidad de dicha persona. Evaluación orientada hacia las adaptaciones curriculares. El hecho de que las reformas educativas hayan adoptado este sistema educativo para las tempranas edades, adaptándose así a que iniciemos nuestra vida escolar a los 3 años, es una importancia para, sobre todo, descartar todas estas posibles condiciones que se desarrollan a tempranas edades y sobre todo que el sistema sea conocedor de las potenciales circunstancias o situaciones que llevan a la persona a el desarrollo de un trastorno mental. Este tipo de evaluación necesita apoyarse en herramientas que cumplan la funcionalidad de la evaluación. Estas evaluaciones son la conductual funcional y la categorial o normativa. En cuanto a la evaluación funcional, pues la indagación en este tipo de temas nos permite ver de manera clínica que este tipo de sujetos llegan a tener múltiples disfuncionalidades en cuanto a su desarrollo y la manera en que se desenvuelven en un contexto social y laboral, por lo que es importante que este tipo de evaluación sea de manera íntegra en cuanto a todas las partes funcionales que condiciona la vida en general de las personas con retraso mental. Y bueno, por supuesto que existen mecanismos de intervención en cuanto a este tipo de problemática, sobre todo en esta parte primaria de la búsqueda de los cuidados prenatales, ayudar y disminuir los casos de niños nacidos con retraso mental. Claro que es una condición que es probable que no se pueda evitar con algunos riesgos. Uno de los recursos a los que la psicología apuesta es a la prevención a través de los cuidados prenatales, sobre todo para que se den adecuaciones que nos permitan vivir en un mundo inclusivo, que nos permita también brindarle oportunidades que sí se merecen estas personas. Presentar múltiples problemas de conducta, que dichos problemas de conducta suelen estar relacionados entre sí y que poseen una naturaleza interactiva y dinámica. En este sentido, debemos tener en cuenta ciertos aspectos como
un diagnóstico tradicional puede ayudar para brindar aportaciones a las evaluaciones adicionales, pero no identifica los planos de respuestas más importantes afectados, ni las dimensiones de los problemas de conductas del sujeto. En segunda instancia, para diseñar el mejor tratamiento para un sujeto, el profesional debe estimar las características y las dimensiones de los múltiples problemas de conducta y la relación entre problemas de conducta. La evaluación debería centrarse en dimensiones específicas y planos de respuestas en los que se manifiestan los problemas de conducta. Un cuarto aspecto es que la evaluación debería realizarse sobre diferentes áreas, como la casa, la escuela, el trabajo. Al igual pues que habría que identificar situaciones o escenarios asociados con la variación del problema de conducta. En este apartado también debemos tener muy en cuenta ciertas áreas de evaluación conductual en el retraso en el desarrollo, como lo son las áreas de conducta motora gruesa fina, las áreas de repertorios previos, las áreas de conducta verbal y conceptual, las áreas de autonomía funcional, las áreas de conducta interpersonal y social. Intervención en retraso mental. Se hablan de tres tipos de intervención. Una intervención primaria, que pues cuando se pretende que el problema o condición problema no aparezca, es decir, que nazcan menos niños con retraso mental o lo que es lo mismo, reducir la incidencia de niños nacidos con retraso mental. Para conseguir estos objetivos, las estrategias de trabajo se centran en mejorar los niveles de cuidado prenatal, la planificación familiar y el counseling genético. En segundo punto, tenemos la intervención secundaria, que la misma busca la identificación temprana del problema o condición problema y la aplicación del tratamiento, ya sea médico o farmacológico, pero fundamentalmente psicológico, pedagógico, que impida que el problema o condición se extienda. Sus estrategias son elementos médicos, la implementación de elementos psicológicos, pedagógicos y sociales. Y por último tenemos la intervención terciaria, que la misma se entiende pues como aquella que va dirigida a la reducción del impacto y las consecuencias sociofamiliares y personales de unos servicios sociales y educativos, que son pues muy recientes, podemos considerarlos de cobertura total y con objetivos previsores que anticipen las dificultades que aparecen, por ejemplo, cuando los padres fallecen. Dentro de esto también se pueden incluir los objetivos educativos terapéuticos, en los cuales mencionaremos algunos de ellos, como las áreas de comunicación, el autocuidado, la vida en casa, las habilidades sociales, las habilidades comunicativas, la autodirección, salud y seguridad académica, el tiempo libre y trabajo.